Este video sobre la clase 22, la parte de integrales impropias. Bien, hasta ahora siempre habíamos analizado integrales en un intervalo AB de una función que satisfacía las siguientes condiciones. El intervalo era un intervalo cerrado, acotado, y nuestra función integrando era continua en el intervalo cerrado AB, y por lo tanto acotada. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo integrar en el caso de que el intervalo AB no sea acotado, por ejemplo, un intervalo de la forma menos infinito A, abierto o cerrado, intervalo de la forma A, infinito, abierto o cerrado, o intervalos donde ambos extremos son no finitos, por un lado, y por otro lado, cuando la función f presenta discontinuidades esenciales dentro del intervalo. Las del primer tipo, aquellas que tienen uno o ambos extremos no finitos, se ve representada, por ejemplo, en esta gráfica. En este caso, el intervalo tiene un extremo inferior finito, el intervalo de integración, pero el extremo superior de integración es no finito. Para las integrales del segundo tipo, por ejemplo, en este caso vemos que la función no es continua en el intervalo cerrado 0,1 y presenta una discontinuidad esencial del tipo asintótico en el extremo inferior del intervalo. Bien, las primeras integrales que vamos a definir son las impropias del tipo 1. En este caso, alguno de los extremos de integración o ambos es no finito. Supongamos que f es una función continua en el intervalo a cerrado, infinito, abierto, siempre en los extremos no finitos consideramos el intervalo abierto. Entonces, por definición, la integral entre a e infinito de f de x diferencial x la vamos a calcular como el límite para b tendiendo a infinito del integral entre a y b de f de x diferencial x. Si f es una función continua en el intervalo abierto menos infinito, b cerrado, entonces la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial x, por definición la vamos a calcular como el límite para a tendiendo a menos infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial x. En el caso de que ambos extremos de integración sean no finitos, si la función es continua en el intervalo menos infinito, infinito, entonces la integral entre menos infinito e infinito de f de x diferencial x la vamos a calcular como la integral entre menos infinito y c de f de x diferencial x, más la integral entre c e infinito de f de x diferencial x, donde c es cualquier número real. Observen que cada una de estas dos integrales es una integral del tipo 1 de las que vimos en la filmina anterior, donde uno de los extremos es no finito. En el caso de que el límite exista, decimos que la integral impropia es convergente, y si el límite no existe, decimos que la integral impropia es divergente. Bien, el primer ejemplo, ya habíamos visto en la filmina 3 este ejemplo donde uno de los extremos es no finito. El ejercicio pide determinar el área de la región bajo la curva gráfica de la función igual al logaritmo natural de x sobre x cuadrado en el intervalo 1 cerrado infinito. Observen que para cualquier valor b que uno fije, la función es integrable en el intervalo 1b porque es continua en el intervalo 1b. O sea que el proceso es básicamente integrar en un intervalo donde la función es integrable y luego hacer tender el b a infinito y determinar si el límite existe o no. En este caso, por definición, la integral entre 1 e infinito del logaritmo natural de x sobre x cuadrado diferencial x va a ser igual a el límite para a tendiendo a infinito de la integral entre 1 y a del logaritmo natural de x sobre x cuadrado integrado respecto de x. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una antiderivada de nuestro integrando. En este caso, lo que hacemos es integramos la función por partes. Llamamos u al logaritmo natural de x y diferencial de b a 1 sobre x por el diferencial de x. Con esta elección resulta que el diferencial de u va a ser igual a 1 sobre x por el diferencial de x y la función b va a ser igual a menos 1 sobre x. Por lo tanto, el límite para a tendiendo a infinito de la integral entre 1 y a del logaritmo natural de x sobre x cuadrado, aplicando
el método por partes, lo voy a expresar como el límite para a tendiendo a infinito de el producto de u por b, en este caso menos logaritmo natural de x sobre x, evaluado en el intervalo 1a, menos la integral entre 1 y a de diferencial de u por b, que en este caso resulta ser menos 1 sobre x cuadrado diferencial x. Ahora bien, este límite, al integrar menos 1 sobre x cuadrado, lo puedo expresar como el límite para a tendiendo a infinito de menos logaritmo natural de x sobre x evaluado en el intervalo 1a, menos 1 sobre x evaluado en el intervalo 1a. Al evaluar, lo que obtenemos es el límite para a tendiendo a más infinito de menos logaritmo natural de a sobre a menos 1 sobre a más 1. Observen que al hacer tender a infinito, en este cociente, tanto numerador como denominador tienden a infinito. Por lo tanto, este límite lo calculamos aplicando la regla del L'Hopital. Bien, en este caso el límite para a tendiendo a infinito, el logaritmo natural de a sobre a, va a ser igual al límite para a tendiendo a infinito de la derivada del logaritmo natural sobre la derivada de a. Como al hacer tender a infinito, 1 sobre a tiende a 0, este primer sumando tiende a 0 al hacer tender a infinito. Claramente 1 sobre a tiende a 0 cuando a tiende a infinito, por lo tanto el límite de este paréntesis va a ser simplemente 1. Con lo cual, la integral entre 1 e infinito, el logaritmo natural de x sobre x cuadrado, respecto de x, va a ser igual a 1, porque la integral es convergente por definición. Bien, observen que estábamos calculando el área bajo la curva, con lo cual lo que podemos asegurar es que el área bajo la curva en el intervalo 1 infinito es igual a 1. Muy bien, en este caso pide calcular el área bajo la curva o la gráfica de la función 1 sobre 1 más x cuadrado en el intervalo menos infinito, infinito. Bien, acá tenemos gráficamente el área que deseamos calcular. En este caso, como ambos extremos son no finitos, elijo un número real cualquiera y divido la integral original en la suma de dos integrales. En este caso elegimos c igual a 0, podríamos haber elegido cualquier número real. Por lo tanto, la integral entre menos infinito e infinito de nuestra función la podemos expresar como la integral entre menos infinito y 0 de nuestra función, más la integral entre 0 e infinito de nuestra función. En este caso, la primera integral tiene un único extremo no finito, por lo tanto, por definición, esta integral la vamos a calcular como el límite para a tendiendo a menos infinito de la integral entre a y 0 de la función 1 sobre 1 más x cuadrado integrado respecto de x. Más, nuevamente, esta segunda integral tiene un solo extremo no finito, por lo tanto, por definición, la calculamos como el límite para b tendiendo a infinito de la integral entre 0 y b de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial x. Recuerden que la antiderivada de 1 sobre 1 más x cuadrado era la inversa de la tangente, o sea, tangente a la menos 1 de x o bien arco tangente de x. Por lo tanto, la primera integral la podemos reescribir como el límite para a tendiendo a menos infinito de tangente a la menos 1 de x evaluado entre a y 0 más el límite para b tendiendo a infinito de tangente a la menos 1 de x evaluado en el intervalo 0b. Al reemplazar, el primer límite lo reescribimos como límite para a tendiendo a menos infinito de tangente a la menos 1 de 0 menos tangente a la menos 1 de a más el segundo límite lo expresamos como límite para b tendiendo a infinito de tangente a la menos 1 de b menos tangente a la menos 1 de 0. Y ahora analicemos qué pasa en estos límites. Tangente a la menos 1 de 0 es 0. Y ahora, cuando a tiende a menos infinito, tangente a la menos 1 tiende a menos pi sobre 2. Eso lo pueden deducir a partir de la gráfica de la inversa de la tangente o bien a partir de la gráfica o de definición de la tangente. De igual forma, cuando b tiende a infinito, tangente a la menos 1 de b tiende a pi sobre 2. Por lo tanto, ambos límites existen, son finitos, y en este caso la suma de ambos es pi. Por lo tanto, la integral entre menos infinito e infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado es una integral convergente,
y vale pi, que sería el área bajo la curva en el intervalo menos infinito, infinito. Veamos el siguiente ejemplo ahora. Tenemos que determinar para qué valores de p la siguiente integral entre 1 a infinito de 1 sobre x a la p diferencial x converge. En este caso vamos a analizar solamente los valores de p positivos. Después ustedes, eventualmente como ejercicio, si les interesa, podrían analizar qué pasa con los p negativos. Bien, como queremos analizar la convergencia de la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x a la p diferencial x, por definición, lo que tenemos que analizar es el límite para a tendiendo a infinito de la integral entre 1 y a de 1 sobre x a la p diferencial x. Hemos supuesto que p es positivo y vamos a analizar dos casos por separado. Primero, analizamos cuando p es igual a 1. Si reemplazamos p igual a 1 en la integral original, lo que debemos analizar es la convergencia de la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x diferencial x. Esto por definición es igual al límite, para a tendiendo a infinito, de la integral entre 1 y a de 1 sobre x diferencial x. Recuerden que la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Por lo tanto, lo que tengo que analizar es el límite para a tendiendo a infinito del logaritmo natural de x evaluado en el intervalo 1a. Al evaluar, lo que obtenemos es logaritmo natural de a, porque el logaritmo natural de 1 es 0, y al hacer tender a infinito, logaritmo natural de a tiende a infinito. Con lo cual, para p igual a 1, nuestra integral diverge. Tomemos ahora un valor de p positivo distinto de 1. En este caso, habíamos visto que nuestra integral original se escribe como este límite. Bien, y esta integral, observen que el integrando 1 sobre x a la p lo podemos escribir como x a la menos p. Eso para facilitar el cálculo de la antiderivada. Bien, por lo tanto, la integral entre 1 y a de x a la menos p integrada respecto de x, lo puedo expresar como x a la 1 menos p sobre 1 menos p evaluado en el intervalo 1a. Con lo cual nuestra integral original ahora se expresa como el límite para a tendiendo a infinito de x a la 1 menos p sobre 1 menos p evaluado en el intervalo 1a. Y esto va a ser igual al límite para a tendiendo a infinito de a la 1 menos p sobre 1 menos p, que resulta de evaluar la función en el extremo superior a, menos 1 sobre 1 menos p, que se obtiene al evaluar la función en el extremo inferior del intervalo 1. Ahora veamos los siguientes casos. Supongamos que p es menor que 1, positivo pero menor que 1. En este caso, 1 menos p es positivo. Bien, entonces, al hacer tender a infinito, no importa cuál sea el valor de 1 menos p, al ser positivo, este sumando tiende a infinito. Y como 1 menos p es constante, la diferencia tiende a infinito, y entonces, si p es menor que 1, nuestra integral diverge. Por otro lado, si p es mayor que 1, 1 menos p es negativo. Y por lo tanto, al hacer tender a infinito, a la 1 menos p, como este exponente es negativo, tiende a 0. O sea, este primer sumando tiende a 0. Y por lo tanto, el límite va a ser igual a menos 1 sobre 1 menos p, que es un valor positivo. Recuerden que como 1 menos p es negativo, al multiplicar por menos 1 la fracción, obtengo un número positivo. Por lo tanto, si p es estrictamente positivo y menor o igual que 1, la integral diverge. Y si p es estrictamente mayor que 1, la integral converge. Y además converge al valor 1 sobre 1 menos p. Muy bien. Ahora vamos a analizar las integrales impropias de tipo 2. Supongamos que f es una función continua en el intervalo a abierto, b cerrado, y presenta una discontinuidad en x igual a a. Entonces, la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual al límite para c tendiendo a a por la derecha de la integral entre c y b de f de x diferencial x. O sea, tomo un valor c dentro del intervalo ab, calculo la integral y luego hago tender c a a por la derecha, o sea, desde adentro del intervalo. Si f ahora es continua en el intervalo a cerrado, b abierto, y presenta una discontinuidad en x igual a b,
Entonces, la integral entre a y b de f de x diferencial x, por definición, la voy a calcular como el límite para c tendiendo a b por la izquierda de la integral entre a y c de f de x diferencial x. Nuevamente, elijo un c dentro del intervalo AB, calculo la integral entre a y c y luego hago tender c a b desde adentro del intervalo, o sea, por la izquierda. Ahora bien, si c es un real dentro del intervalo abierto AB y f es discontinua en c, pero es continua en el intervalo cerrado en A, abierto en C, intersección, el intervalo abierto en C, cerrado en B, acá debería haber un símbolo de unión, es la unión de estos dos intervalos, no la intersección. Acá tiene que ir una unión, porque la intersección de estos dos intervalos es vacío y no tiene sentido hablar de la continuidad en el conjunto vacío. O sea, esto debería ser una unión. Entonces, la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual a la integral entre a y c de f de x diferencial x más la integral entre c y b de f de x diferencial x. Y nuevamente, cada una de estas dos integrales es de alguno de estos dos tipos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si el límite existe, decimos que la integral impropia converge y que el valor de la integral es el valor del límite. Y si el límite no existe, decimos que la integral diverge. Bien. Entonces, queremos estudiar el comportamiento de esta integral entre 0 y 1 de 1 sobre x menos 1. Observen la gráfica de la función. Tengo el intervalo 0, 1. Esta función es continua en el intervalo cerrado en 0, abierto en 1, porque en 1 tiene asíntota vertical. Bien, por lo tanto, para calcular esta integral, por definición, lo que hacemos es, tomamos un c dentro del intervalo 0, 1 y calculamos el límite para c tendiendo a 1 por la izquierda de la integral entre 0 y c de 1 sobre x menos 1 integrado respecto de x. Observen que la antiderivada de nuestro integrando es logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Por lo tanto, el límite de esta integral va a ser igual al límite para c tendiendo a 1 por la izquierda del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1 evaluado en el intervalo 0c. Al evaluar la función en los extremos del intervalo, reescribimos este límite como el límite para c tendiendo a 1 por la izquierda del logaritmo natural del valor absoluto de c menos 1 menos el logaritmo natural del valor absoluto de menos 1. Observen que el logaritmo natural del valor absoluto de menos 1 es 0, y por otro lado, a medida que c tiende a 1 por la izquierda, esta diferencia tiende a 0 y por lo tanto el logaritmo natural tiende a menos infinito. Por lo tanto, la integral es una integral divergente. Bien, este caso es interesante. Tenemos que calcular la integral entre 0 y 3 de 1 sobre x menos 1 a la 2 tercios diferencial x. ¿Por qué es interesante? Porque en este caso la discontinuidad no se presenta en uno de los extremos del intervalo, sino en un punto intermedio. Y no siempre es evidente esa situación. Bien, entonces, observen gráficamente cómo es la función, y para resolver esta integral, procedemos de la siguiente forma. La integral entre 0 y 3 de nuestra función la vamos a expresar como la integral entre 0 y 1 de nuestra función más la integral entre 1 y 3 de nuestra función. Bien, recuerden que en x igual a 1 la función tenía la discontinuidad esencial. Bien, la primera integral la vamos a expresar ahora como el límite para c tendiendo a 1 por la izquierda de la integral entre 0 y c de nuestra función, más la segunda integral la vamos a expresar como el límite para d tendiendo a 1 por la derecha de la integral entre d y 3 de nuestra función. Eso es por definición. Ahora bien, para poder integrar, el integrando lo puedo expresar como x menos 1 a la menos 2 tercios, para simplificar hallar la antiderivada. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la antiderivada de x menos 1 a la menos 2 tercios? Es simplemente 3 por x menos 1 a la 1 tercio. Recuerden que se integra como una potencia, o sea que se le suma 1 al exponente y se divide por el mismo valor.
Bien, si yo a menos 2 tercios le sumo 1, obtengo 1 tercio, y al dividir por 1 tercio, obtengo este factor 3 que multiplica a la diferencia. Bien, por lo tanto, la primera integral ahora queda expresada como el límite para c tendiendo a 1 por la izquierda, de 3 por x menos 1 a la 1 tercio, evaluado en el intervalo 0c, más la segunda integral que se expresa como límite para d tendiendo a 1 por la derecha, de 3 por x menos 1 a la 1 tercio, evaluada en el intervalo d3. Si ahora evaluamos la función en los extremos del intervalo, obtenemos que el primer límite lo podemos reescribir como límite para c tendiendo a 1 por la izquierda de 3 por c menos 1 a la 1 tercio, más 3. Este 3, ¿cómo lo obtengo? Si yo evalúo la función en 0, tengo menos 1 a la 1 tercio, o sea, raíz cúbica de menos 1, que es 1, por 3 es menos 3, como estamos restando el extremo inferior, obtengo este 3 que suma. Más, repetimos el procedimiento con el segundo límite, evalúo la función en el extremo superior, tengo 3 menos 1, 2, o sea que tenemos 3 por raíz cúbica de 2, menos 3 por d menos 1 a la 1 tercio. Ahora bien, si hacemos tender c a 1 por la izquierda, la diferencia c menos 1 tiende a 0, y por lo tanto este límite es 3, y para el segundo límite, cuando d tiende a 1 por la derecha, la diferencia d menos 1 tiende a 0, y por lo tanto el segundo límite es igual a 3 veces la raíz cúbica de 2. Por lo tanto, la integral entre 0 y 3 de 1 sobre x menos 1 a la 2 tercios, integral respecto a x, es una integral convergente y es igual a 3 más 3 veces raíz cúbica de 2. Bien, acá hacemos una aclaración importante. Habíamos visto al principio de la clase este ejemplo, o sea, la integral había quedado planteado gráficamente, analizar la convergencia de la función 1 sobre raíz de x en el intervalo 0,1. Observen que uno podría no darse cuenta a priori que esta es una integral impropia, ¿bien? Y uno podría integrar directamente. Digo, si yo integro y busco la antiderivada de 1 sobre raíz de x, esto es 2 veces raíz de x, evalúo en el intervalo 0,1, al evaluar en el extremo superior obtengo 2 veces la raíz de 1, menos evalúo en el extremo inferior es 2 veces la raíz de 0, por lo tanto la diferencia me da 2. Bien, sin embargo, si uno analiza con cuidado la función del integrando, vemos que cuando x tiende a 0 por la derecha, o sea, dentro del intervalo, 1 sobre raíz de x tiende a más infinito, con lo cual, en realidad, lo que tenemos es una integral impropia, y por definición, entonces, esta integral impropia, o sea, la integral entre 0 y 1, de 1 sobre raíz de x diferencial x, hay que integrarla como el límite para t tendiendo a 0 por la derecha de la integral entre t y 1 de 1 sobre raíz de x diferencial x. Buscamos resolver esta integral, y en definitiva esto va a ser el límite para t tendiendo a 0 por la derecha de 2 veces la raíz de x. Al evaluar en los extremos de integración, esto resulta ser el límite para t tendiendo a 0 por la derecha de 2 veces la raíz de 1 menos 2 veces la raíz de t. Cuando t tiende a 0, este límite resulta ser 2. Bien, observen que en ambos casos obtuvimos el mismo valor, sin embargo el primer procedimiento está mal, porque al ser una integral impropia, tenemos que analizarla como un límite. ¿Está bien? Por lo tanto, por más que hayan obtenido un valor correcto, está mal resuelta la integral. Con lo cual hay que ser cuidadoso al momento de analizar la función. ¿Bien? Porque, por ejemplo, en este caso es muy fácil no ver la discontinuidad, bueno, muy fácil. Se puede pasar el hecho de que la función sea discontinua en el intervalo 0,3, en este caso en particular en x igual a 1. Bien, y con esto terminaríamos la clase de integrales impropias.